Aquí comienza Vamos al Punto, un programa del Ministerio Punto de Encuentro. Te invitamos a compartir un tiempo de reflexión, palabra y aliento. Vamos al punto, con la certeza y la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Cuando vemos un templo abierto, Sí, un hombre de Dios con un micrófono o sin un micrófono, hablando una palabra, estamos ante todavía una oportunidad de cambiar nuestra vida, porque la palabra te transforma, porque yo soy un convencido de que cuando el Señor viene sobre nosotros, nos transforma completamente. las cosas de Dios, para nuestra naturaleza, a veces sucede que es un poco fuerte, pero son cosas de Dios que vienen a nuestra vida, la tenemos que aceptar y tenemos que dar agradecimiento al Señor y seguir adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Vamos al Punto. Y este programa en especial se viste de gala porque tenemos la enorme bendición y el honor de tener con nosotros a nuestro apóstol José Yankov, un hombre que tiene mucho para contar y ya sabemos de antemano que no nos va a alcanzar un programa para toda la experiencia y para toda la sabiduría. Así que con un enorme placer y con una enorme alegría le damos la bienvenida, apóstol, a nuestro programa. Muchas gracias. Yo, en realidad, soy privilegiado por la presencia suya, apóstol, en esta transmisión que ustedes realizan, y estoy muy agradecido por la bendición de compartir juntamente con usted. Muchas gracias a usted. Hemos invadido la casa del apóstol, así que No, es una bendición. es tanto lo que nos gustaría saber. Sabe que yo creo, apóstol, que hay gente que necesita de nuestros consejos y nuestra sabiduría, ¿no es cierto? Un consejo es un pedacito de vida que uno está impartiendo en la vida de alguien. Así que, bueno, nosotros lo conocemos, este es nuestro apóstol, pero hay gente que no lo conoce y quisiéramos que nos cuente un poquito su historia, su trayectoria. Como dije recién, no alcanza un programa para todo, pero por lo menos lo que usted considere más importante y que sirva este programa de reflexión también para los que están empezando, para los que estamos comenzando, para los que recién estamos transitando este apasionante camino del servicio, ¿verdad? Amén. Bueno, yo comencé, me entregué al Señor cuando tenía 18 años y concurría a la iglesia de Flores. En ese tiempo venía predicadores que eran del extranjero, que tenían mensajes muy profundos, y yo fui aprendiendo la palabra del Señor y juntamente con mi mamá, y luego se entregó mi papá y también mi hermana menor. ¿Ustedes vivían en Capital o vivían en la provincia? Vivíamos en Rafael Castillo. Y de allí nos tomábamos el colectivo, íbamos a Morón y tomábamos el tren y bajábamos en Flores. En los tiempos que se había que esforzarse para ir a la iglesia. Exactamente. Y lo hacíamos con ganas y con alegría de corazón. Y ahí aprendí grandes cosas de estos siervos de Dios que venían de Noruega, de otros lugares, que venían a enseñar la palabra del Señor. Y fue algo muy maravilloso para mí. Y cuando yo tenía 23 años, el Consejo Administrativo, que en aquel entonces era el que dirigía las iglesias, me invitó para salir de pastor a los 23 años. Y fui... O sea que usted se convirtió a los 18. Sí.
y a los 23 ya salió a la obra, sí. Y me enviaron a Tandil. Y yo, siendo muy joven, los hermanos que estaban allí, es interesante, que eran los más antiguos de nuestro movimiento. Entonces, aprendí mucho de ellos, porque yo era joven y necesitaba experiencia, y las palabras que ellos pronunciaban y todo su contenido, que ellos estaban teniendo estas experiencias que pasaron, me ayudaron mucho para el futuro, luego del pastorado que seguí más adelante. Claro. Así que ahí comenzó sus primeros pasos, ¿verdad? Exactamente. Pero qué importante lo que usted dice, y sabe que se ha perdido, no sé si usted coincidirá conmigo. Bueno, yo formo parte de una iglesia transicional, ¿vio? Estuvimos en los principios, estamos en un tiempo, creemos que es un tiempo nuevo, y se escucha por ahí que no, lo de antes, que esto, pero se necesita la experiencia, se necesita caminar al lado de alguien que tenga la experiencia, y a la larga, a lo largo del camino, se da valor a eso y se entiende la importancia de haber estado con gente que ya tenía conocimiento, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Y eso es muy importante, porque hay gente que tiene experiencia por los años que ha pasado en el camino del Señor, con todo lo bueno y lo malo. Y es bueno que tengamos con ellos conversaciones y que nos abra el entendimiento de cómo es las cosas del Señor. No son fáciles. Y uno que da sus primeros pasos, por más que esté en un lugar determinado y tenga un empleo de capacidad muy alta, que de conducción de gente, sin embargo, en las cosas del Señor se necesita la gente que tiene experiencia, y a mí la verdad que no me costaba mucho. Yo siempre fui y hablé con la gente que venía del exterior, le hacía preguntas sobre la palabra del Señor, sobre su experiencia, y esto me ayudó mucho con el tiempo, porque no me fue fácil. Cuando comencé, era joven, no me fue fácil, pero no fue difícil tampoco con ayuda del Señor. Claro que sí, Dios siempre pone gente al lado nuestro, ¿no es cierto? Cuando lo escucho a usted y cuando hablo siempre de estos temas, me acuerdo de la relación que tenía Pablo con Timoteo, por ejemplo. Exactamente. Pablo fue un apóstol que fue formando el carácter de Timoteo, y él le hablaba siempre en función de sus experiencias vividas, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy se necesita más que nunca gente que hable la palabra, por supuesto, pero habla más la vida de la persona. Exactamente. Bueno, el apóstol Pablo tenía un grupo de obreros que eran más bien jóvenes, y él se determinó en su ministerio de enseñarle a ellos, y ellos lo aceptaban como apóstol. En cambio, el apóstol Pablo, cuando fue a Jerusalén, que estaba el grupo apostólico que estaba con Jesús, él fue muy cortés, porque él recibió grandes revelaciones en el desierto de Arabia, estuvo unos 3 años, y ahí Dios le reveló grandes cosas sobre el fundamento de la iglesia,
sobre la cena del Señor, sobre tantas cosas que luego vuelcan las Escrituras como palabra de Dios. Fue muy cortés, se presentó y le dijo su experiencia. En cambio, los apóstoles allá tenían la suya, claro, que estaban con asuntos de las prácticas judías, estaban explicando bien, pero la iglesia crecía. Claro, ellos habían conocido al Cristo encarnado, o sea. Exacto. Y Pablo conoció al Cristo glorificado. Esa era la diferencia. Exactamente. Se le presentó en el camino. Pero lo triste es que nunca lo reconocieron como apóstol allá en Jerusalén. Ajá. Es muy triste eso. Pero él siguió adelante, siempre fue cortés, fue saludar a ellos. No fue una persona que cortaba, claro, con todo porque no respetaba su ministerio. Pero ella agarraba y decía, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, sí, no sé, que le fueron reveladas. Y, sí, exactamente. Y había gente que por ahí molestaba. A veces molesta la revelación. Claro, Hay claro. gente a la que le molesta la revelación. Una revelación de Dios, claro, molesta quizá mucho. Pero hoy en día tenemos tantas revelaciones, tantas profecías, tantas cosas que a veces halagan a las personas, claro, y no molestan. Pero en realidad las cosas de Dios, para nuestra naturaleza, a veces sucede que es un poco fuerte, pero son cosas de Dios que vienen a nuestra vida, la tenemos que aceptar y tenemos que dar agradecimiento al Señor y seguir adelante. Claro que sí, así que volviendo al tema, usted tenía juventud, tenía una visión clara de parte de Dios y tenía que funcionar al lado de personas que iban más por su trayectoria y sus experiencias personales, y le costaba reconocer a un joven que venía a hacer un trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que por ahí pasa en este tiempo, pero el secreto, creo yo, para alcanzar esos objetivos en Dios y cumplir el propósito, es como dice usted, ponerte al lado de la gente que ya llegó a donde vos querés llegar y escuchar su experiencia, porque creo que nosotros aquí, los que estamos acá y los que están ahí, estamos siendo bendecidos de poder tomar de su experiencia también, porque usted nos está contando que lo mandaron de pastor con 23 años, que está contando de que le preguntaba a los que sabían, pero también no podemos dejar de contar que esos mismos que sabían después terminan pidiéndole a usted que usted entrene a los pastores. Muchos pastores que están ahí han sido alumnos suyos en el seminario, ¿verdad? Sí. Tengo experiencias que generalmente en aquel entonces me llamaban para dar estudios de la palabra del Señor. En aquel entonces decían que eran estudios bíblicos, así lo llamaban. Y bueno, tuve participación en varios lugares con gente mayor que yo, y sin embargo estaban ahí escuchando. En una experiencia que tengo en la iglesia de Merlo, me invitaron una oportunidad de dar un estudio de la palabra del Señor. Y en primera fila estaban los hermanos más antiguos, pastores de nuestro movimiento. Y había un pastor que habían invitado, se llamaba Lemos, de Brasil, que estuvo presente allá para dar una enseñanza. Y bueno, yo llegué a un momento tal que tocaron la campanilla como para finalizar. Pero el pastor Lemos de Brasil dijo,
no es justo que no finalice la palabra. Y entonces finalicé 10 minutos más tarde, Claro. con una palabra, y pasó algo extraordinario. Las hermanas que estaban cocinando allá en la cocina, tenían estaban escuchando porque tenían preparado algo para escuchar Como un parlante. un parlante, sí. Y el Señor empezó a renovarla y entraron a la reunión hablando nuevas lenguas. Qué bueno. Y ahí fue algo espectacular como el Espíritu Santo estaba obrando. Bueno, yo siempre fui respetuoso de la gente antigua, gente que ha pasado sus momentos lindos y sus momentos de prueba. Para mí eso fue más que un libro, porque la gente con su experiencia verdaderamente me ha transmitido bendición para mi vida. Claro. Y usted inclusive también fue profesor del Instituto Ward, ¿verdad? Sí, estuve un año, vino acá, todos querían estar allá en el Instituto Era la elite Ward. de la elite. Sí, era la elite. Yo era chiquitita, a mí me lo contaron, a mí yo Sí. no viví esa experiencia. Bueno, vino el hermano que está con el Señor, hermano Pope, y me apuntó así, me dijo, usted venga que va a ser profesor en el instituto ahí, ¿está de acuerdo? Bueno, le dije, y fue allá. Y me dieron el Evangelio de San Juan para enseñar. Y en aquel entonces yo leía mucho. Como ven, acá tengo libros. Esta es la mitad de la biblioteca, la otra la tenemos de aquel lado. Sí, aquella es sobre derecho y aquello arriba son de la Biblia. Y yo estudiaba y leía, me pasaba horas leyendo. Y cayeron en mi mano libros muy importantes sobre el original que se escribió el Evangelio de San Juan, que fue el idioma griego. Sí. Y bueno, entonces yo le explicaba y yo me acuerdo que, gracias a Dios, porque yo me preocupaba mucho al respecto. Las mayores clases que teníamos era del hermano Pope y la mía. Claro, la mayor audiencia. Sí, la mayor audiencia. Qué bueno. Y bueno, pero fue una experiencia grande para mí. No es que yo sabía todo, sino fui aprendiendo. Sí, cuando damos clases vamos aprendiendo. Sí, vamos con los alumnos, aprendiendo es la realidad. de los demás, porque hay gente que hace preguntas y hay gente que explica y hay gente que Hay gente que lee lo que está escrito. se expresa de distintas maneras y entonces vamos aprendiendo. Así que en esa etapa, en esa época, muchos hombres y mujeres de Dios, usted participó en su formación también en la parte teológica, ¿verdad? Sí, había profesionales en mi clase. Y bueno, yo fui aprendiendo también con ellos, ¿no? Claro. Porque había gente muy instruida, de distintos niveles. Y me tocó, fue una bendición para mí. Fue una experiencia muy grande que yo tuve, porque no es solamente... Yo creo que Dios me ha mostrado, revelado y todo, pero yo no soy dueño de la revelación exclusiva de Dios. Claro. Yo creo que los demás reciben también. Claro, es la palabra viva y eficaz, como dice la Biblia, o sea. Claro. Y revelar es cuando se descubre algo que estaba oculto, no es una invención, ¿no? Eso es seguro. Pero
Yo me acuerdo, bueno, yo estaba en la escuelita, era muy chiquito. Los campamentos, cuando se hacían allá en la Quinta Betel, ¿se acuerda? Exactamente, exactamente. Y siempre, y hay mucha, y hay que pasa en la audiencia, hay gente que fue impartida, que recibió una palabra, y yo debo decirlo con orgullo y con todo el respeto, muchos lo mirábamos a usted y a muchos hombres de Dios que algunos ya no están, hoy no están con nosotros, y nosotros tomábamos esos modelos a seguir, y qué bueno que es que podamos ser el modelo a seguir de alguien, que alguien, bueno, los que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos naturales sigan nuestros pasos, y los que Dios nos da hijos espirituales, también queremos eso, ¿no es cierto? Y qué bendición que vos, ahí en tu casa, en la comodidad de tu casa, de tu trabajo, hay gente que trabaja en camiones y nos escuchan en los camiones, cuando están en las paradas descansando, no sé en qué momento del día algunos se conectan, y qué bueno que tenés en tu casa la posibilidad y la bendición que nos dan las redes y todo esta nueva herramienta que es el Internet, y podés tener a un hombre de Dios con la experiencia que, vuelvo a repetir, podemos estar 18 programas y no va a alcanzar ni para la mitad, porque también usted terminó después de todo lo que empezó a los 23 años de edad, su carrera pastoral, profesor, pastor presidente y presidente de su institución, ¿verdad? Exacto. ¿En qué tiempo fue la presidencia? Mire, yo calculo que más o menos unos 15 años atrás, o quizás más. No recuerdo la época exacta, porque para mí fue una experiencia y bueno, agradecimiento al Señor y listo. Claro. Como otras experiencias más. Exacto, pero era el presidente a nivel nacional de la Asamblea de Dios, ¿verdad? Exactamente. Así que mira, cada vez le va subiendo más el rango y yo cada vez me siento más chiquitito al lado suyo. No, por favor. No es así, no es así. Es así, sabe que es así, apóstol. Es humilde, pero yo entiendo también, y vuelvo a repetir, el éxito, si podemos hablar de éxito, porque en realidad nosotros no buscamos el éxito, sino buscamos cumplir nuestra asignación. Pero el poder cumplir la asignación es tener la bendición de estar al lado de hombres de Dios como usted y tomar de su experiencia. Hay cosas que han pasado en su historia personal y ministerial que no se pueden quizás expresar con palabras, pero uno aprende mirando, escuchando, aprende de estos momentos que hoy tenemos la bendición, usted tiene la bendición de que estas conversaciones las estamos haciendo para que usted las escuche, pero para nosotros es una bendición hablar con usted, escuchar su experiencia. El apóstol a veces te manda un mensaje y te dice: hermano, estamos orando por usted, apóstol, Dios le bendiga, disculpe que lo moleste. Ojalá todos te molestaran diciendo que están orando por vos. Todos te dicen: tengo un problema, que esto, que el otro. Y a veces nosotros necesitamos la impartición de alguien. Y yo soy un convencido de que hay cosas que son impartidas por palabras, por conversaciones, y hay cosas que son impartidas solo por estar al lado. Por estar al lado de alguien, ya sos impartido. Entonces, para nosotros es una bendición, aquí en Vamos al Punto, tenerlo, apóstol, y creo que no va a ser la última vez, porque ya vamos a ir organizándonos para seguir en otros temas, ¿no es cierto? Pero hay gente que está en este momento anhelando muchas cosas. Hay gente que anhela un servicio, hay gente que anhela un ministerio, y no está mal eso. No. No está mal, dice el apóstol Pablo que es una buena obra anhelar un obispado, anhelar un ministerio, ¿verdad? Y ¿qué le podríamos decir? Porque claro, hay un tema, nos estamos olvidando en pequeños detalles. Hablamos de Biblia, hablamos de Jesús, hablamos de revelación, pero nosotros tratamos con gente. Claro. Y las personas a veces no responden como nosotros quisiéramos que respondieran. Entonces, ¿qué es lo que hace que un hombre de Dios se mantenga firme
cuando ve que aparentemente todo lo que ese hombre pretende o a donde nosotros pretendemos llevar la gente, los queremos llevar para el norte, ellos están yendo para el sur. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace, apóstol? ¿Cuál es si hay una enseñanza o un consejo para seguir adelante en esas situaciones? ¿Me explico? Bueno, cada persona es un individuo. Entonces, piensa, razona muy distinto a lo que pensamos nosotros. Y es verdad lo que dice Apóstol, de que nosotros pretendemos guiar a la gente a tal lugar y pasa que se van a otro lugar. Yo digo mentalmente, de la manera de pensar y todo esto, pero siempre hay un resultado positivo a nuestra enseñanza. O sea, la enseñanza de la palabra de Dios siempre va a llegar a corazones abiertos, corazones que verdaderamente anhelan de parte de Dios, y estos no van a ir para otro lado, sino se van a estar firmes en las enseñanzas que le brindamos a través de la palabra. Claro. Porque nuestra base de importancia, nuestra vida, se edifica en la palabra. Y edificamos a la gente para crecimiento en la palabra. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros podemos explicarla por la gracia que Dios nos da. Y entonces todo eso fluye para la gente que abre sus corazones y están firmes, porque debe tener esta experiencia en su iglesia, Apóstol, que tiene una iglesia. Los míos son todos perfectos. Pero esas cosas no me pasan a mí. Están presentes. Claro que sí. Están para oír, para practicar y para seguir hacia adelante. O sea que te está queriéndome decir, en otras palabras, hay que seguir. Exacto. Aunque parezca que no, pero seguir. Exacto, porque hay gente dispuesta, que tiene el corazón abierto, como dije al principio, que la palabra de Dios ejerce una influencia muy grande, y si existen iglesias, porque hay gente ahí que son fieles al Señor, como resultado de la enseñanza de la palabra, que es la que lleva mucho fruto para la gloria de Dios. O sea que cuando vemos un templo abierto, Sí, un hombre de Dios con un micrófono o sin un micrófono, hablando una palabra, estamos ante todavía una oportunidad de cambiar nuestra vida, porque la palabra te transforma, porque yo soy un convencido de que cuando el Señor viene sobre nosotros, nos transforma completamente. La palabra es como una espada de dos filos, dice la Biblia, ¿no es cierto?, que penetra hasta partir el alma y no te rasguña. Hay gente que se siente rasguñada por la palabra, una marquita. Y con eso, no, acá tienes que ser atravesado por una palabra que te mate, literalmente. Como espada. Exactamente, que te atraviese. Claro. y rompa con todas las estructuras. Y a veces, no sé si usted coincide conmigo, es como que, y me incluyo, voy a hacer un sincericidio, me voy a incluir en esto. Queremos acomodar las palabras para que la gente no se moleste. La palabra te tiene que matar. Sí. Tengo una experiencia. Yo le dije que nos visitaban noruegos y de Suecia. Uno de los pastores que teníamos era de Suecia. El Señor lo había llamado y vino. Vinieron varios suecos
de allá de Suecia. Y a la salida de la reunión, una señora le dijo al pastor: usted me ha herido muy profundamente. Y él le dijo: lástima que no te maté con la palabra, porque si hubieras muerto para las cosas que carnales y pecado y todo esto, hubieras resucitado para Cristo. Y hubieras tenido una nueva vida. O sea que tenemos que andar matando gente. Sí. ¿Qué va a ser? Asesinos seriales de la mundanidad y del pecado. Eso, la verdad que la palabra de Dios es como una espada y se penetra hasta donde nosotros no sabemos. Llega hasta el alma. Claro. Y ahí hace una obra extraordinaria. Y cuando tenemos un encuentro con el Señor, yo creo que cuando el Señor se te revela, ya tu vida no es la misma. Sí. Yo bendigo y nosotros mismos tenemos métodos de trabajo, sistemas de trabajo, que los hogares de encuentro, que discipulados. Entiendo que es necesario para la formación de los hombres y mujeres de Dios, pero aquí la palabra es la que funciona. Exacto, la palabra tiene poder, la palabra tiene vida y la palabra es eficaz. Entonces hace cosas extraordinarias que solamente Dios hace. Apóstol, ¿y puede ser que haya una palabra que nos esté esperando siempre a nosotros? O sea, se soltó una palabra y yo no estoy porque no estaba ahí, porque me moví de sitio, porque me enojé, porque esa palabra me va a esperar a mí. Dios es misericordioso. Yo voy a hablar de la misericordia de Dios, porque Él es tolerante con nosotros. A lo mejor el hombre, yo pertenecía a una época que no te perdonaba nada. Cometías una equivocación y estaba listo ahí. Pero con el tiempo fuimos aprendiendo que hay que tener misericordia. Claro. Porque Jesús tuvo misericordia de nosotros. Exacto. Entonces, tenemos que aprender la misericordia para la gente, porque así como Dios nos tolera a nosotros con nuestras desavenencias, nuestras equivocaciones y todo, también tenemos que comprender que la gente le pasa algo similar a veces. Claro. No estoy hablando de pecado ni nada por el estilo, pero también al pecador hay que darle un mensaje que Cristo salva al pecador más perdido. Claro. Lo levanta, le da nueva vida, le da esperanza y lo cambia totalmente para la gloria de Dios. Claro que sí. Es como que yo escuché el otro día a alguien decir, y es una gran verdad, no está en mí el derecho de dejar de amar a Dios. No está en mí el derecho de dejar de honrar a Dios. Está en Dios ese derecho. Pero cuando yo leo en la Biblia, dice Dios que no hay nada que yo pueda hacer que haga que Él deje de amarme. O sea que su misericordia, como dice usted. Y lo más bonito de todo esto es que dice la Biblia que nuevas son cada mañana. Exacto. Cada mañana sus misericordias. Entonces, apóstol, podríamos decir que antes decíamos, bueno, la palabra es para el que vino, para el que no vino, se la perdió. Hay veces que las palabras son para nosotros, pero no estamos ahí. Exactamente. A veces uno no está presente, pero como dije al principio, contamos con la misericordia de Dios. Siempre Dios llega oportunamente. Claro. Y eso es innegable. Qué bueno, la verdad, creo que es una bendición compartir este tiempo y se nos está yendo un poco la hora, sí. Pero
No quisiéramos, apóstol, irnos de este programa sin que usted pueda compartirnos una palabra para los amigos, en realidad para nosotros. Ellos van a escuchar porque escuchan, porque son personas que nos están siguiendo por misericordia de Dios, pero para nosotros es una bendición, como le dije, para el equipo, para nosotros poder estar aquí compartiendo con usted y teniendo de primera mano. Y yo creo que la impartición también está no solo en sus palabras, sino en la experiencia. Pero quisiéramos, por favor, apóstol, que usted tenga una palabra de reflexión para los amigos que están allí escuchándonos y viéndonos, ¿verdad? Sí, primeramente quiero agradecerle, apóstol, por haber venido hasta acá, hasta mi casa, el trayecto y todo lo que usted ha sentido de parte de Dios juntamente con su Hijo. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, dice, hay un texto que no lo voy a leer todo, que dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. El apóstol Pablo escribió esta carta estando preso en Roma. Efesios, también Colosenses, Filipenses y también Filemón, que Filemón vivía seguramente en Colosas. Efesios está relacionada con Colosenses. El poder que actúa en nosotros no es la fuerza humana ni nada que nosotros podemos tomar de una manera tal que podemos decir que esto es un esfuerzo mental, un esfuerzo corporal, nada de esto. Esta fuerza que actúa en nosotros es del Espíritu Santo. Y es importante que el Espíritu actúe en nuestro medio, en nuestros corazones, en la iglesia, y es importante que cuando nosotros salimos, porque el mundo está convulsionado, la sociedad está convulsionada, cuando salimos, que la gracia de Dios esté con nosotros amparándonos en todo sentido. Esto es importante. Quiere decir que el reino de Dios está en movimiento. Y como el reino de Dios está en movimiento, por eso es que vivimos tiempos proféticos. Entonces quiero dejarle primeramente una palabra para todos aquellos que enfrentan situaciones difíciles, que enfrentan situaciones quizá de riesgo y tantas cosas que puede ocurrir en la vida. Le dejo Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías era un sacerdote y además profeta. Y él dice, no con ejército, ni con fuerza nuestra, sino con el Espíritu, que el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida. Quiere decir que si yo intento personalmente, con mi fuerza, con todo lo que yo puedo conocer o entender, hacer algo, solucionar algo, cosas que solamente Dios puede hacerlo,
es una equivocación. Tenemos que esperar que en el Señor para que la acción del Espíritu Santo actúe en cada vida, porque tenemos la promesa de parte de Dios que son firmes y verdaderas. El Espíritu actúa en nosotros y nos ayuda para servir a Dios, nos ayuda para darnos fortaleza, nos ayuda para amar más a Jesucristo y nos ayuda para servir al Señor. Dios le bendiga muy, pero muy ricamente. Apóstol, le agradezco por la atención que ha tenido conmigo de venir a mi casa y vamos a tratar de darme no comer esa mucho para que nos invite otra vez. Oportunidad de poder dar una pequeña palabra que espero que sea de mucha bendición para todos aquellos que están escuchando este programa. Dios les bendiga. Si vamos al punto, podemos decir, deja de pelear las batallas solo, sola. Permitile al Señor que a través de su gracia y su Espíritu Santo te dé la fuerza, la fortaleza, la estrategia. Capaz, apóstol, que ahí entendemos cuando Pablo va al Señor y le dice, tengo este problema, que mi gracia te alcance. Si su gracia está en nosotros, te aseguro Amén. Que vamos a alcanzar victoria. Amén. Será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, apóstol, por recibirnos. Y bueno, vamos a someter a votación. Si la gente tenemos más de 1 millón de me gusta, volvemos a la segunda parte con el apóstol José. Que Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue Vamos al Punto. Gracias por estar del otro lado. Hasta nuestro próximo encuentro.